Muy bien, pues vamos a iniciar a ver ahora lo que son los organelos de la célula. Vamos a ver los clásicos organelos que ustedes seguramente ya han escuchado de ellos, pero también algunos otros organelos que son de más reciente descubrimiento, ¿sale? Y lo vamos a ver desde el punto de la distribución intracelular de proteínas, por lo que mismo el tráfico intracelular vesicular, ¿sale? Y ahorita vamos a ver por qué desde ese punto de vista. Entonces, por principio de cuentas, simple y sencillamente para que vean el volumen de los organelos en la célula. Primero, bueno, el citosol o citoplasma no es un organelo, pero bueno, abarca aproximadamente poco más de la mitad del volumen celular, y de ahí quien sigue es la mitocondria por obvias razones, es la que provee la energía. Entonces la célula gasta demasiada energía, entonces necesita un buen porcentaje de mitocondrias presentes, ¿sale? Y de ahí, esto es un promedio del volumen en que se encuentran los organelos, pero también depende del tipo celular. Por ejemplo, lisosomas es un organelo que se encarga de la degradación de tanto de cosas que ya no le sirven a la célula, por ejemplo, organelos que ya están, que ya no les sirven, pero también cuando ocurre la fagocitosis, en el caso, por ejemplo, de los macrófagos, células del sistema inmune, fagocitan bacterias, por ejemplo, esos tipos de células tienen una mucho mayor proporción de lisosomas. Entonces ahí lógicamente el porcentaje varía más, pero la generalidad o el promedio de general es este que está aquí. Y bueno, como les comenté, vamos a ver lo que es los organelos vistos desde el punto de vista del tráfico intracelular vesicular. Ya vimos el núcleo y vamos a ver ahora, vamos a partir de lo que es la síntesis de proteínas en el citoplasma, y de ahí nos vamos a ir a lo que es el retículo endoplásmico liso y rugoso, el aparato de Golgi, y otras vesículas como las vesículas secretorias, endosomas y lo que es el exterior, ¿sale? Asimismo vamos a ver organelos como el omegasoma, que son de los más recientemente descubiertos, y después regresaríamos a esta parte donde ya veríamos, recalcaríamos núcleo. Entonces faltaría ver lo que es la mitocondria, los plástidos, entre ellos el cloroplasto, el más importante, y los peroxisomas, ¿vale? ¿Qué significa esta figura? Básicamente que la síntesis de proteínas, toda síntesis de proteínas inicia en el citoplasma. Y hay proteínas que se sintetizan por completo en el citoplasma. Esas proteínas tienen los siguientes destinos: quedarse en el citoplasma tal cual, por ejemplo, las enzimas de la glucólisis, esas se quedan ahí, o irse a otros organelos como el núcleo, la mitocondria, los peroxisomas y los plástidos. Ese es el caso de las proteínas que se sintetizan por completo en el citoplasma. Pero hay otras que, aunque inician su síntesis en el citoplasma, se terminan de sintetizar en el retículo endoplásmico rugoso. Y del retículo endoplásmico rugoso se sintetizan ahí porque van a ser modificadas, van a sufrir modificaciones como por ejemplo adición de residuos de carbohidratos. Y de ahí esas modificaciones se van a continuar en el Golgi, y de ahí esas proteínas se van a cada una de estas vesículas que están aquí presentes, o incluso el lisosoma, que es un organelo. ¿Sale? Entonces, por eso es que lo vamos a ver desde ese punto de vista del tráfico de proteínas. Entonces, por principio de cuentas y de manera general, esto de hecho se supone que se ve desde el bachillerato, quiero pensar que ya lo vieron. Y solamente vamos a ver esto al respecto de las proteínas, porque su clasificación, la estructura de aminoácidos, todo eso, lo van a ver bien en bioquímica estructural. Entonces, por principio de cuentas, la estructura de las proteínas las podemos ver desde 4 puntos de vista. El primero es llamados estructuras primaria, secundaria, terciaria y cuaternaria. El primero es desde el punto de vista de su secuencia de sus aminoácidos. El orden en que se presentan los aminoácidos es la estructura primaria. Asimismo, esos aminoácidos pueden interactuar, pueden formar puentes de hidrógeno, se puede formar incluso un enlace covalente entre un aminoácido, por ejemplo, este que está simbolizado en moradito, aquí está más adelante otro moradito, pueden
interactuar y formar un puente disulfuro, si es la cisteína, por ejemplo, que tiene un grupo sulfidrilo. Y así pueden llevar a cabo diferentes tipos de interacciones que hacen que la proteína se pliegue. O sea, hagan de cuenta que mi dedo es la estructura lineal, pero interactúan y se dobla. Ese doblamiento en las proteínas se llama pliegue, ¿sale? Y eso es causado porque los aminoácidos que están aquí y los que están acá están interactuando, ya sea, como les dije, por puentes de hidrógeno, por puentes de sulfuro, etcétera, etcétera. Enlaces iónicos, todo ese tipo de cosas. Entonces, ese tipo de interacciones me pueden formar tres estructuras llamadas estructuras secundarias. Uno que es tipo alfa hélice, ¿sale? Donde literalmente eso forma una hélice. El otro es una hoja que se llama hoja beta plegada. Literalmente es como una lámina, ¿ven? Esas láminas que están como en zigzag, pues eso es la hoja beta plegada. Y estructuras al azar. O sea, que realmente no, en realidad no es una estructura tal cual. Simplemente pues, forma ahí algunos dobleces la proteína. Esas son las tres estructuras secundarias que se pueden formar en base a la manera en que interactúan los aminoácidos. Y el conjunto de todas esas hélices alfa, porque una cadena peptídica puede formar varias hélices alfa, puede formar varias hojas plegadas, puede tener varias estructuras al azar. Todo ese conjunto de hélices alfa, beta plegada y al azar forman la estructura terciaria, que puede ser una estructura globular, que es prácticamente las enzimas, y estructuras fibrosas, que prácticamente son proteínas que son estructurales, ¿vale? Finalmente, una proteína puede estar completa hasta ahí, hasta la estructura terciaria, cuando está formada por una sola cadena peptídica. Pero cuando la proteína está formada, por varias cadenas peptídicas, es cuando se conoce como estructura cuaternaria. Entonces, esto que está aquí en rojito, eso es una estructura terciaria, una cadena peptídica. Esto en azulito es otra cadena peptídica, ¿vale? Entonces, la unión de varias estructuras globulares, de varias cadenas peptídicas, me forma la estructura cuaternaria. Entonces, recalco, no todas las proteínas tienen estructura cuaternaria, porque hay proteínas que solitas, una sola cadena peptídica, ya es la proteína final, ¿sale? Entonces, la mayoría. Algunas llegan hasta estructura terciaria y otro porcentaje, otra fracción, llegan hasta estructura cuaternaria. Y esto que está aquí, lógicamente, no les voy a pedir que se lo aprendan, simplemente tiene una razón. Dijimos que vamos a ver a los organelos desde el punto de vista del tráfico de proteínas, ¿sale? Entonces, y vimos en la primera imagen, que les dije, la razón de esta imagen es que la síntesis de proteínas inicia siempre en el citoplasma. Bueno, ahí les mencioné también que algunas proteínas se terminan de sintetizar en el citoplasma y otras se van al retículo endoplásmico rugoso, ¿vale? Entonces, bueno, las proteínas que se sintetizan en el citoplasma y que se van a quedar en el citoplasma no tienen ninguna señal, nada que los lleve a otro lado. Esto que está aquí que dice secuencia líder o señal de importe o exporte, son secuencias que hacen que la célula sepa a dónde debe de llevar esa proteína. Por ejemplo, importe del núcleo. Todas las proteínas que se sintetizaron en el citoplasma y que tienen que ir al núcleo, tienen esta secuencia específica. 3 lisinas seguida, una arginina y una lisina. Si recuerdan, cuando vimos el núcleo, vimos que las importinas son las proteínas que importan, valga la redundancia, las moléculas del citoplasma al núcleo, hacia adentro del núcleo. Entonces, ¿cómo reconocen las importinas qué proteína deben de introducir al núcleo? Porque tienen esta secuencia. Ninguna otra proteína va a tener esta secuencia de 3 lisinas, una arginina y otra lisina. Nadie más. Para irse a la mitocondria, tienen, esto que está en negro es porque no necesariamente tienen que ser estos, metionina, leucina, serina, leucina, puede ser cualquiera, pero los que sí son esenciales en esta posición, es decir, aquí tenemos el extremo amino, 2, 4, el quinto aminoácido, el noveno, el 12º, el 16º, hasta acá, deben de ser específicamente arginina, arginina, lisina, arginina y arginina. Todas las proteínas que van a entrar a la mitocondria deben de tener
esos aminoácidos en rosa específicamente en esas posiciones. ¿Vale? De igual manera, los que van a los plástidos, en este caso el cloroplasto, deben de tener exactamente en estas posiciones los aminoácidos que están en azul. Los demás pueden variar, puede ser cualquiera, pero en esas posiciones, por ejemplo, en este caso en 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, en la octava posición debe estar esta serina. En la 11ª y 12ª posiciones también esta serina y así sucesivamente. Para los que van al peroxisoma, en el extremo carboxilo, es decir, en la colita de la proteína, debe de haber una serina, una lisina y una leucina. Esas deben de estar. Y las que se van al retículo endoplásmico deben de tener esta señal: 3 leucinas, valina, glicina, isoleucina, leucina, fenilalanina, triptófano, alanina. Y así sucesivamente. ¿Vale? Entonces, la idea de esta diapositiva es recalcar que todas las proteínas que van a ir a organelos, excepto las que se quedan en el citoplasma, de ahí en afuera, todas las proteínas deben de tener una secuencia líder, o también llamada secuencia señal, o péptido señal, también tiene este nombre, que las va a guiar hacia su destino, ya sea núcleo, el mitocondria, el cloroplasto, el retículo endoplásmico, etcétera, etcétera. ¿Sale? Le recalco, las que se quedan en el citoplasma, esas no tienen ninguna secuencia señal, porque pues se tienen que quedar en el citoplasma. Y bueno, esto es básicamente lo que vamos a ver. Como dice, relaciones topológicas entre los organelos de la vía secretoria, retículo endoplásmico rugoso, aparato de Golgi, endosomas, etcétera, etcétera. Vamos entonces a ver el retículo endoplásmico y los ribosomas. Ahora bien, el primero que vamos a ver es el liso, porque de ahí seguimos con ribosomas y ahí nos vamos a ir en orden. Ahora sí, ribosomas sintetizan proteínas. Entonces de ahí ahora sí nos iríamos en orden en el gráfico de proteínas de ribosomas, retículo rugoso, Golgi, etcétera, etcétera. ¿Vale? Entonces vamos con el retículo endoplásmico liso. Por principio de cuentas, debemos de ver algo aquí muy importante. Si recuerdan, cuando vimos el núcleo, incluso cuando vimos el retículo, perdón, apenas el retículo endoplásmico rugoso, cuando vimos el núcleo y ahora que vamos a ver el rugoso y también el liso, vimos que la membrana externa del del núcleo, perdón, se continúa con la membrana del retículo endoplásmico rugoso. Pero además, la membrana del retículo endoplásmico rugoso se continúa con la membrana del retículo endoplásmico liso. ¿Sale? Entonces, este es un sistema de membranas. Entonces, vamos con las funciones generales del retículo endoplásmico. De hecho, aquí debería decir el REL, porque vamos a ver primero el retículo endoplásmico liso. De aquí en adelante, lo vamos a nombrar así como el REL, para no estar diciendo retículo endoplásmico liso. Y RER, para retículo endoplásmico rugoso, ¿de acuerdo? Porque además, así cuando los pregunto en el examen, así los pongo, el REL y el RER, ¿para qué estar escribiendo todo? Pues, ¿sale, muchachos? Bueno, por principio de cuentas, la función esencial, la principal que lleva a cabo el retículo endoplásmico liso en cualquier órgano o célula de algún tejido del cuerpo es la síntesis de lípidos. Aquí tenemos, por ejemplo, el metabolismo de los ácidos grasos, ¿sale? En el retículo endoplásmico liso se lleva a cabo la síntesis de lípidos. Esa es su función esencial. En última instancia, se dice que la renovación de las membranas. ¿Por qué? Porque aquí se van a sintetizar los lípidos de la membrana, los fosfolípidos, los fosfoglicerolípidos especialmente. Y como se dieron cuenta, el retículo endoplásmico liso se continúa con el rugoso. Y del rugoso salen vesículas membranosas que van al Golgi. Y del Golgi salen vesículas membranosas que van a la membrana celular, valga la redundancia, ¿vale? Entonces, síntesis de lípidos o renovación de la membrana es la misma función que lleva a cabo el retículo endoplásmico liso. ¿De acuerdo? Esto sigue siendo lo mismo, síntesis de lípidos, en este caso específico el metabolismo del colesterol, es decir,
en el retículo endoplásmico liso se pueden llevar a cabo también la síntesis de hormonas lipídicas. Lógicamente ahí sí, dependiendo del tipo de órgano, es la síntesis de derivados del colesterol que se van a sintetizar. Por ejemplo, las hormonas sexuales, pues se van a sintetizar lógicamente en los ovarios y en los testículos. No vamos a producir hormonas sexuales en las neuronas, por ejemplo. ¿Sale? Pero ahí también se lleva ese metabolismo. A través del metabolismo del colesterol. Y, muy importante, existe una regulación, de la expresión de los genes asociados a la síntesis de los lípidos. Si la célula tiene suficiente cantidad de lípidos, no necesita producir más, entonces produce genes que hacen que la síntesis de lípidos se inhiba. Y de igual manera, si necesita lípidos, produce genes que hacen que la síntesis de lípidos se desarrolle. ¿Vale? Todo esto está regulado genéticamente. Ahora bien, si recuerdan, mencionamos que en las membranas celulares, cuando vimos ese tema, lógicamente, los lípidos, la membrana es asimétrica, porque hay lípidos que están solamente de un lado de la membrana y otros que están de otro lado, porque mencionamos el claro ejemplo del inositol. El fosfatidilinositol, que es un fosfoglicerolípido, solamente está en la cara interna, eso sí lo mencionamos, espero que se acuerden. Entonces, dijimos también que puede ser, por la razón que sea, que los lípidos se pueden voltear. Por ejemplo, el inositol, que se vaya a la cara externa cuando debe estar solamente en la cara interna. Pero cuando eso sucede, ese movimiento se llamaba flip-flop. Pero cuando eso sucede, hay enzimas en la membrana que los regresan a su lugar y se llaman flipasas y flopasas. La membrana del retículo endoplásmico liso también tiene su propia enzima y se llama escramblasa. La escramblasa, que debe su nombre así como al juego ese, pues supongo que lo han escuchado, no sé si lo hayan jugado como tal, yo no lo he jugado, pero sí he visto que lo anuncian en la tele, que es el scramble. Scramble, de ahí deriva su nombre, que es escramblasa. Y esa es la que regresa a los lípidos a su lugar, ¿vale? Otra función importante recalco, la función de síntesis de lípidos, esa es general a todas las células del cuerpo. Aquí, esta función, que es el catabolismo del glucógeno, específicamente la glucogenólisis. El glucógeno, espero que se acuerden, ya han llevado anatomía y fisiología y ahí se los deben de haber mencionado. El glucógeno es la forma en que nosotros almacenamos la glucosa. O sea, en otras palabras, son cientos o miles de unidades de glucosa unidas, pues. Tal es un polímero de glucosa. Cuando tenemos suficiente glucosa, el hígado almacena el resto en forma de glucógeno. Cuando el resto del cuerpo necesita de glucosa, el hígado libera esa glucosa. Y para liberarla necesita primero romperla del glucógeno, que es el polímero. La membrana del retículo endoplásmico liso en el hígado participa en el proceso de glucogenólisis. No hace todo el proceso, solamente una parte. Pero tiene una enzima muy importante que es la glucosa 6-fosfatasa, que es la que tal cual finalmente rompe a la molécula de glucosa modifica la molécula de glucosa porque desde aquí ya la glicógeno fosforilasa corta la molécula de glucosa, pero la fosforila. Y para que la glucosa salga libre a la sangre, debe de ir sin grupo fosfato. Entonces la glucosa 6-fosfatasa elimina ese grupo fosfato. ¿Vale? Entonces, la segunda función esencial del retículo endoplásmico liso, pero aquí sí ya específica de tejido o de órgano, que en este caso es el hígado, es la glucogenólisis. ¿Vale? Y tiene además otras dos funciones muy importantes. Este citocromo que está mencionado aquí, que es el citocromo P450, es un citocromo muy importante. Participa en las reacciones de hidroxilación de las drogas. O sea, los fármacos, pues, que consumimos, tienen que ser degradados en algún momento, porque como cualquier droga, si nos pasamos, nos hacen daño. Entonces, esos fármacos deben de entrar a nuestro organismo, tener una vida media y ser degradados.
porque si se quedan ahí eternamente nos van a hacer daño, lejos de ayudarnos. ¿Quién lo degrada? El retículo endoplásmico liso. Nuevamente, es una función específica de tejido, en este caso de órgano, que también es llevada a cabo en el hepatocito. ¿Sale? Entonces, las dos funciones específicas del hepatocito del retículo endoplásmico liso es la detoxificación por drogas, es decir, la degradación, pues, de esos fármacos, y la glucogenólisis, ¿vale? Y la cuarta función del retículo endoplásmico liso, que también es específica de tejido, en este caso es el tejido muscular, es el almacenamiento de calcio. De hecho, eso ya lo vimos cuando vimos el citoesqueleto. Justamente recuerden que vimos el movimiento eh, que proveen los elementos del citoesqueleto. Entonces, vimos ahí al retículo sarcoplásmico, que les dije, este es un retículo endoplásmico liso, pero que ahí está especializado para almacenar calcio. ¿Sale? Entonces, son cuatro funciones las que tiene el retículo endoplásmico liso. La primera, que es general a cualquier célula del cuerpo, que es la síntesis de lípidos. La segunda, la segunda y la tercera, que son específicas del hígado, que es la detoxificación de las drogas o fármacos, y la glucogenólisis. Y la cuarta, que es específica del tejido muscular, que es el almacén de calcio. ¿Vale? Ahora bien, como les dije a sus compañeros del otro grupo, que con ellos ya pasé esta presentación, cada quien es libre de creer lo que quiera. Muchos a veces me hacen ver o me critican, pues la palabra correcta, ¿no? Porque yo siempre he dicho, yo soy creyente de que existe una fuerza superior, si lo quieren llamar Dios, adelante. Independientemente de la religión que sea uno musulmán, católico, lo que ustedes gusten y manden, pues. Pero sí creo que hay una energía superior, ¿sale? ¿Por qué lo digo? Porque aquí vamos a ver todas las posibles enfermedades que me puede causar y que hay en cada organelo. Cada organelo puede llevar una falla y con eso desarrollarnos una enfermedad. Entonces, yo lo digo así, que sí creo que existe una fuerza superior, que si incluso le queremos llamar Dios, porque para mí es un verdadero milagro que estemos sanos, porque hay un montón de zonas que nuestro organismo puede fallar y darnos un proceso de enfermedad, independientemente de además de los patógenos, pues o sea, de las bacterias, de virus, de parásitos que nos infecten, independientemente de eso, puede haber fallas en los organelos de la célula y darnos un proceso este, de enfermedad. Entonces, por eso les digo, para mí es un milagro que estemos sanos. Pero bueno, vamos parte por parte. Todo el proceso, o todos los procesos donde hay alteraciones en el metabolismo de alguno de los organelos, se le llama condiciones de estrés. No estrés de que, ay, tengo que entregar mi trabajo, tengo que ir a trabajar, se me hizo tarde. No. En el caso de los organelos es el estrés a nivel molecular. Por ejemplo, que si estamos hablando del retículo endoplásmico liso, por ejemplo, que haya escasez literalmente de lípidos para sintetizar otros, ¿vale? Escasez de colesterol, por ejemplo, para sintetizar las hormonas necesarias, etcétera, etcétera. Eso es una condición de estrés metabólico, ¿sale? También el exceso es malo, también que haya excesos, también es una condición de estrés. Entonces, a todos estamos expuestos a nivel incluso celular. Entonces, ¿qué sucede cuando el retículo endoplásmico liso entra en estrés? De manera general, me puede causar estas enfermedades, de las cuales las más importantes o más conocidas es la obesidad, la diabetes, pero bueno, obesidad y diabetes podría ser hasta cierto punto obvio, ¿sale? Pero ¿quién se iba a imaginar que el metabolismo de lípidos, alteraciones en el metabolismo de lípidos, me podría causar también Alzheimer, Parkinson e incluso cáncer, ¿sale?
Infertilidad en el hombre, esto sí puede verse desde cierto punto de vista, porque hay varias maneras de infertilidad, que no se produzcan espermatozoides, o que el semen, lógicamente el semen lleva ciertos nutrientes para que los espermatozoides puedan sobrevivir, que por ejemplo no se produzca de manera adecuada el semen, o incluso si no hay la cantidad suficiente de hormona para la síntesis o la replicación de la división de los espermatozoides, puede ser que salgan incluso espermatozoides inmaduros, ¿vale? Entonces, a todo ese nivel actúa la infertilidad en los hombres, incluso también en las mujeres. Eso con respecto al retículo endoplásmico liso. Vamos ahora con los ribosomas. Los ribosomas los vimos en el primer parcial porque si recuerdan, los vimos desde el punto de vista de las diferencias entre un organelo, entre una célula procariota y una célula eucariota. Hablando de eso, no me acuerdo si fue en este grupo o en el otro, o más bien no sé ni siquiera si fue en este grupo o en el otro, porque por ahí alguien me escribió que tuvo problemas de cómo le salieron esas preguntas, unas donde tenían que poner P si era procariota, E si era eucariota y otra P y E si es que era procariota y eucariota. Entonces, este fin de semana me voy a dedicar a revisar los exámenes, ahora sí, ¿sale? Lo voy a revisar, aunque ya el programa me da automáticamente las preguntas que son de opción múltiple o de unir, ya me da el resultado. Los voy a revisar uno por uno justamente para ver todos esos detalles, de tal manera que no se preocupen. Si hubo algún error del sistema, obviamente voy a checarlo y puede ser que hasta elimine la pregunta. ¿De acuerdo, muchachos? Entonces, cuando ya vean este fin de semana, no sé si mañana o el domingo, pero este fin de semana, pues, cuando ya vean su resultado y ahí sí tienen alguna queja, alguna situación, hasta entonces, por favor, me dicen, oiga, profe, ¿y mi examen? Pues, de una vez les digo, porque parece que les digo, mañana desde las 7 de la mañana me empiezan a preguntar, por favor, profe, ¿ya vio mi examen? O sea, no, ¿sale? Si yo no les he escrito nada, o si no han recibido su calificación en el Edmodo, es porque no he revisado su examen, por favor, muchachos, ¿sale? Y segundo, si por ahí alguno de sus compañeros ya recibió su nota, tampoco quiero recibir mensajes. Profe, mi compañero ya recibió su nota y yo no. Es obvio que a su compañero ya lo revisé y al compañero que no, pues, no le ha llegado su nota es porque no lo he revisado. ¿De acuerdo, muchachos? Entonces, por favor, solo que ya sea lunes y no han recibido su nota, ahí sí. Oiga, profe, ¿qué pasó con mi examen? ¿No lo ha revisado? Ahí sí. ¿De acuerdo? Mientras tanto, sábado y domingos, por favor, muchachos, no quiero que me estén bombardeando con mensajes de que mi examen y mi examen y mi examen. Por favor, ¿vale? Bueno, regresando entonces. Esto ya lo habíamos mencionado porque una de las diferencias entre las células procariotas y eucariotas es que las células procariotas tienen ribosomas que tienen un coeficiente de sedimentación de 70S, mientras que los eucariotas tienen un coeficiente de sedimentación de 80. ¿Sale? A su vez, mencionamos, bueno, según yo sí lo mencioné, sino aquí lo estamos retomando. El ribosoma, cuando está dividido en sus subunidades, son dos subunidades, la mayor y la menor. En el caso de los procariotas, la mayor sedimenta a 50 y la menor a 30. Recordar además que cuando se juntan, no se suman, porque yo podría decir 50 más 30 es 80, pero no se suman. ¿Por qué? Porque aunque sí tiene que ver el peso molecular, la S es una unidad de sedimentación que no solamente toma en cuenta el peso molecular, también toma en cuenta otras cosas como el tiempo de sedimentación, las revoluciones por minuto que se aplican, etcétera, etcétera. Entonces, por eso es que separadas las unidades ribosomales de los procariotas, una tiene 50 la mayor, la menor 30, y juntas sedimentan a 70. Lo mismo con las eucariotas. Junto el ribosoma completo sedimenta a 80S, pero separado sedimenta la subunidad mayor a 60S y la menor a 40S. No se suman, por favor, ¿sale? No voy a decir 60 más 40, 100, no. Es 80 ya el ribosoma completo. Bueno,
¿Cuál es la función esencial de los ribosomas? Solamente tienen una función, esa función es la síntesis de proteínas, ¿vale? Entonces, esa síntesis de proteínas, aquí le vamos a ver de manera muy general, por supuesto. Ustedes la deben de ver de manera más profunda en biología molecular e incluso supongo también en bioquímica metabólica, entonces aquí nos lo vamos a ver de manera muy superficial, ¿de acuerdo? Muy bien. La síntesis de proteínas entonces se inicia de la siguiente manera. Primero, aunque aquí faltaría esa imagen, hay un detalle antes de llegar. Aquí el ribosoma ya está completo, ya está el mensajero siendo leído, ya hasta se pegó el RNA de transferencia. Pero antes de eso, primero, ¿qué componentes tiene la síntesis de proteínas? El ribosoma, que tiene ARNs ribosomales, el ARN mensajero, que es el que lleva, ahora sí que el mensaje, pues, literalmente, y los RNAs de transferencia. Los RNAs de transferencia son los que llevan los aminoácidos, que aquí están simbolizados con círculos, con triángulos, con rombos, con hexágonos y con cuadrados. ¿Vale? Los RNA de transferencia son los que llevan entonces a los aminoácidos al sitio de la traducción, o sea, de la síntesis de proteínas. Ahora bien, la imagen que les digo que falta. Nunca el ribosoma va a estar completo si no está sintetizando proteínas. ¿Qué quiere decir esto? Nunca voy a encontrar a la subunidad menor y la subunidad mayor unidas, sino hasta que eh, están leyendo un RNA mensajero. Y de hecho, lo que sucede primero es que la subunidad menor reconoce un ARN mensajero, se une a él y hasta entonces se une a la subunidad mayor. ¿Vale? Entonces, la primera unión que ocurre es subunidad menor con el ARN mensajero y hasta el final se une la subunidad mayor. Por lo tanto, si la subunidad menor no está reconociendo ningún ARN mensajero, la subunidad mayor nunca se va a unir a él. ¿Sale? Entonces, solamente vamos a encontrar ribosomas completos única y exclusivamente cuando están sintetizando proteínas. Bueno, entonces, ya la subunidad menor, aquí en color más oscuro, en café más oscuro, reconoció un mensajero, provocó la unión también de la subunidad mayor, en café más claro, y eso va a provocar que se formen tres sitios que están aquí en líneas punteadas. El sitio A, el sitio P y el sitio E. ¿Qué significan esos sitios? Sitio A viene de la palabra aminoacil, sitio P, peptidil, y sitio E, salida. No tienen nada que ver porque es una S, diría uno, ¿no? Pero estas palabras o estas letras vienen del inglés, solo que en inglés aminoacil se escribe igual que en español, nada más con Y, peptidil de igual manera, con Y, pero en inglés salida es exit, entonces por eso es que tiene o se llama sitio E. Sitio A de aminoácido significa que aquí llegan los RNA de transferencia con su aminoácido, peptidil porque ahí se está formando la proteína naciente, y exit salida porque aquí van a salir los RNA de transferencia. Vamos paso a paso. Todos, absolutamente todos, excepto el primer RNA de transferencia, se va a situar directamente en el sitio P. De ahí en fuera, todos los demás que llegan, el segundo, el tercero, el cuarto, etcétera, todos los que necesiten, siempre se van a llegar o se van a unir al ribosoma en el sitio A, ¿sale? Todos, excepto el primero, van a llegar al sitio A. Entonces, el primer RNA de transferencia siempre va a unirse al sitio P. Llega el segundo RNA de transferencia, que a partir de aquí todos se unen al sitio A, y va a pasar lo siguiente. Ocurre el reconocimiento del codón, que en este caso es GAU. El RNA de transferencia tiene esta que se llama anticodón, y tienen se unen al GAU. Recordemos que guanina es una citosina, adenina a timina, pero en este caso como son RNAs es uracilo, y lógicamente ahora es uracilo, pues se va a unir a. Por eso, este triplete es complementario al codón que está en el ARN mensajero.
Bueno, entonces ya hubo ese reconocimiento del codón, se une el RNA de transferencia y va a suceder lo siguiente. El aminoácido que tenía el primer ARN de transferencia va a ser cedido al segundo ARN de transferencia. Se va a formar lo que se conoce como enlace peptídico. Es otra cosa que un enlace covalente, pero como es en proteínas para formar un péptido, por eso se llama enlace peptídico. Recuerden porque quiero pensar que eso en algún momento se los mencionaron. De manera general, la estructura de un aminoácido es un carbono central, un hidrógeno, un grupo amino, un grupo carboxilo y una cadena lateral R, que es así, es de naturaleza variable. Tan simple como un simple hidrógeno en la glicina, que es el aminoácido más sencillo, pero también incluso puede tener hasta anillos bencénicos, ¿vale? En aminoácidos como por ejemplo la fenilalanina, de su nombre fenilalanina, ¿vale? Entonces, puede ser muy chiquitito como un hidrógeno, como otro hidrógeno, esa cadena lateral R, o tan grande como incluso un anillo bencénico, ¿sale? Bueno, entonces el enlace se da entre el grupo carboxilo del primer aminoácido y el grupo amino del segundo aminoácido. Esa unión del primer aminoácido con el segundo, lo proporciona una enzima que se llama peptidil transferasa, ¿sale? De ahí su nombre, peptidil péptido. ¿Qué está haciendo? Pues transferir el péptido, literalmente. Entonces, el ARN de transferencia que estaba en el sitio P, cede su aminoácido, el ARN de transferencia que estaba en el sitio A, se queda ahora con dos aminoácidos. ¿Qué va a suceder? Se van a recorrer. El que estaba en el sitio P se va al sitio E, el que estaba en el sitio A se va al sitio P, y ahora tenemos ese ARN de transferencia con el primer aminoácido que le fue cedido, más el que ya de por sí tenía, son dos aminoácidos. El que estaba antes en este lugar y que se vino al sitio E, ya se fue, ¿sale? Y queda libre el siguiente codón, que es AGG. Llegaría entonces un aminoácido que tenga ese anticodón, que tendría que ser UCC, y llegaría con otro aminoácido más. Este paso se repite continuamente hasta que la proteína se encuentre con algo que se conoce como codón de paro. Los codones de paro no codifican para nada, ¿vale? Entonces, al no codificar para nada, ahí termina la síntesis de proteínas. Recalco, todo RNA de transferencia que va entrando se une siempre al sitio A. La peptidiltransferasa transfiere el péptido que va creciendo a ese RNA de transferencia. El primer RNA de transferencia se recorre al sitio E. El siguiente RNA de transferencia que estaba en el sitio A con el péptido naciente se recorre al sitio P. Y así infinitamente hasta que nos encontremos con un codón de paro. ¿Qué tanto se puede repetir? Depende del tamaño de la proteína. Si es ¿cómo se llama? Una insulina, que solamente tiene 29 aminoácidos, está bastante corto. Pero si estamos hablando de una proteína que forma parte del tejido conectivo, como el ácido hialurónico, que tiene 30,000 aminoácidos, pues esa cantidad de veces se repite. ¿Sale? Hasta acá. Pues estoy en clase. Termino a las 5, ¿ves? Ahora te marco. Vale. ¿Hasta aquí alguna pregunta, muchachos? ¿Todo bien? Todo bien, profe, hasta ahorita. Sí, también Conste, me parece todo bien, profe. Bueno. Muy bien. Esto que les expliqué es apenas como el 15% del proceso real. ¿Sale? O sea, ustedes lo van a ver, pero si bien bonito, cuando lleven, bueno, quiero pensar que lo van a ver, cuando lleven biología molecular. Pero, por ejemplo, aquí está parte de lo que yo no les mencioné. Dice F2 y FTS. ¿Qué es F2 y qué es FTS? EF significa elongation factor, o sea, factor de elongación. De manera general, todo proceso de síntesis, ya sea replicación, transcripción o traducción, o sea, de síntesis de ADN, de síntesis de ARN o de síntesis de proteínas, está dividido en tres procesos: iniciación, elongación y terminación. La iniciación, si ustedes vieran todo lo que debe ocurrir para que se forme el ribosoma, también hay factores de iniciación.
Entonces, son un montón de factores de iniciación que hay, tanto para la replicación como la transcripción y la traducción. Y eso incluye a que se unan, en este caso, los primeros aminoácidos, y luego la elongación, pues es lógicamente que se continúa el proceso de la síntesis de proteínas, y luego el proceso de terminación. Yo aquí lo dije muy simple, pues nada más se encuentra un codón de par, pero no es así de simple, también hay factores de terminación de la traducción que reconocen ese codón de par. Pues tampoco es así de fácil, pues por eso les dije, aquí vimos como el 15, tal vez el 20% de lo que en realidad es, porque van a ver todos esos factores que se requieren tanto para que inicie la síntesis de proteínas como se continúe, es decir, se elongue, como para que se termine. ¿Vale, muchachos? Muy bien. Ahora bien, la célula, hay veces hay proteínas que la requiere súper rápido, alguna enzima, por ejemplo, alguna proteína estructural, por ejemplo, las del citoesqueleto, que requiere que se sintetice en enormes cantidades, ¿vale? Les digo, los del citoesqueleto, por ejemplo, ya vieron que la actina es un polímero de la actina G, la actina F es un polímero de actina G, pero son un montón de bolitas, como se ve en la imagen, o las tubulinas, son muchas, son miles por cada célula. Entonces, como la célula requiere tantas de esas proteínas, si estuviera sintetizando una por una se tardaría una eternidad. Obviamente el proceso universal es rápido, pues, pero para los niveles de proteínas que requiere sería muy lento. Entonces, la célula para eso hace o tiene esto que se conoce como polirribosomas. Es un polirribosoma. Un ARN mensajero que está siendo leído por varios ribosomas a la vez. De tal manera que, lógicamente, depende de la longitud del ARN mensajero que pueda haber la cantidad de ribosomas que estén unidos. Por ejemplo, si les digo el ARN mensajero del ácido hialurónico que tiene 30,000 aminoácidos, lógicamente es un ARN mensajero bastante grande, pueden estarse unidos muchos ribosomas a la vez. En este ejemplo están 4. Lógicamente, para que se puedan unir todos esos, es porque uno ya inició primero el proceso y es el que está hasta acá, ya está casi terminando de leer el ARN mensajero y ya prácticamente la proteína está terminada. Este otro lleva como a 3/4, este como a la mitad, este apenas está en el primer cuarto de síntesis de la proteína. Entonces, el punto es, el primer ribosoma que se unió aquí empieza a leer el mensajero. Una vez que deja un suficiente espacio, llega otro ribosoma, siguen avanzando, se creó otro espacio, llega otro ribosoma y así sucesivamente. Entonces, a la situación de que el RNA mensajero sea leído por varios ribosomas a la vez, se le conoce como polirribosomas. Y de esa manera la célula sintetiza varias proteínas del mismo tipo, obviamente, a la vez. ¿De acuerdo? En este caso dice 50S y 30S, está hablando del ribosoma procariota, pero también esto aplica para los eucariotas. Entonces, los eucariotas también tenemos polirribosomas, ¿sale? Ahora bien, así como el retículo endoplásmico sufre estrés y tiene problemas, los ribosomas también, en este caso no es que sufran estrés, sino aquí puede haber mutaciones como tal en los ribosomas. Específicamente, ¿dónde? Recordemos que los ribosomas, voy a regresar otra vez aquí a esta diapositiva, ¿está? Los ribosomas están formados por proteínas, sobre todo y esencialmente por ARNs ribosomales, 28S, 5S, 5.8S, la mayor, y 18S, la menor en el caso de eucariotas. Las ribosomopatías son enfermedades en las cuales el ARN mensajero, el ARN ribosomal está mutado. Anteriormente y erróneamente, por supuesto, la definición de un gen era, de hecho, la primera definición fue un gen era una secuencia de ADN que codifica para una enzima, lo cual no es correcto. Después, porque también codifica para proteínas que no son enzimas. Después se cambió por eso, secuencia de ADN que codifica para una proteína. Y finalmente, la definición más reciente es secuencia de ADN que codifica para un producto génico. ¿Por qué? Porque aunque la mayoría
de los genes me produzcan ARNs mensajeros y que me van a terminar sintetizando o codificando una proteína, los RNAs ribosomales y los RNAs de transferencia no codifican proteínas, participan en la síntesis de, pero no codifican proteínas. Y esos también están codificados en el ADN, ¿sale? Entonces, si ocurre una mutación en los genes de los ARN ribosomales, los ARN ribosomales deben de tener cierta secuencia específica para que se puedan unir en el ribosoma. Si tenemos mutaciones en esos genes, pueden haber ribosomas defectuosos, y al haber ribosomas defectuosos va a haber una disfunción traduccional. Desde si la mutación es no tan drástica, puede haber una síntesis normal, pero también puede haber una síntesis global reducida de proteínas, e incluso puede haber una falla completa para traducir a los RNAs mensajeros. ¿Eso qué me va a dar? Pues puede que el individuo sí pueda desarrollarse, pero va a desarrollarse no de la manera adecuada. Puede ser que no se desarrolle bien e incluso ocurra un aborto espontáneo. Puede ser que el individuo, que esa mutación sea leve y por lo tanto sí permita que desarrolle, sí nace, pero conforme va creciendo y va llegando a la etapa adulta, que los requerimientos celulares van siendo cada vez más conforme vamos creciendo, es donde se va empezando a ver los problemas de la carencia de una síntesis normal de proteínas, ¿vale? Entonces, las mutaciones en los genes de los ARN ribosomales me provocan problemas de síntesis de proteínas. Y bueno, iniciamos lo mero bueno. Dijimos que toda síntesis de proteínas inicia en el citoplasma, ¿sale? Y hay dos vías de determinación de la síntesis de proteínas. Más bien, bueno, sí, dos vías. Y a su vez, esas dos vías son las maneras de translocación de las proteínas a los organelos. Hay proteínas que dijimos que se quedan en el citoplasma, pero hay quienes se van a otros organelos, ¿sale? Las que se van a otros organelos, se les dice que se translocan, es decir, se introducen al organelo. Entonces, hay dos maneras de translocación. La translocación postraduccional, que esa es la que aplica a la mitocondria, al cloroplasto, al peroxisoma y al núcleo, en la cual la síntesis de proteínas, como se ve aquí en esta imagen, en la imagen B, la proteína ocurre o se sintetiza completamente en el citoplasma. Una vez terminada de sintetizar, entonces se va a su organelo blanco y se transloca, o sea, se introduce. Y la otra, que es la que aplica al retículo endoplásmico rugoso, es la translocación cotraduccional. En este caso, la proteína se empieza a sintetizar. Esto que está aquí en rojito es el péptido señal o secuencia líder, que es la que vimos casi al principio, ¿vale? Que les dije, esta secuencia es muy importante. Y que es la que le va a decir que se tiene que ir al retículo endoplásmico rugoso, o en este caso de la parte B, que es la que le va a decir que se vaya al núcleo, o a la mitocondria, o al peroxisoma, o al cloroplasto en las células vegetales. Entonces, este ribosoma que está sintetizando esta proteína, apenas se asoma a esta secuencia líder, existe una proteína que lo reconoce y secuestra completamente al ribosoma. De tal manera que la síntesis de la proteína se detiene momentáneamente. ¿Cuánto tiempo? Pues ahora sí que en lo que el ribosoma es llevado a la membrana del retículo endoplásmico rugoso. Y ahí termina la síntesis de la proteína en el retículo endoplásmico rugoso, y por eso se llama translocación cotraduccional, porque así como se está sintetizando, se está translocando, es decir, se está introduciendo al retículo endoplásmico rugoso. ¿Vale? Entonces, lógicamente esto ocurre en milisegundos. Es rapidísimo ese proceso. Y de igual manera, así como tenemos polirribosoma en el citoplasma, también puede haber un polirribosoma en el retículo endoplásmico rugoso para que de igual manera se estén sintetizando varias de esas proteínas, de esa misma proteína, al mismo tiempo. ¿Vale? Les dije que había una proteína o una molécula que reconocía el ribosoma con su péptido naciente. Esa proteína que reconoce al péptido naciente y que lleva al ribosoma
completo con el RNA mensajero y ese péptido naciente al retículo endoplásmico rugoso, se llama partícula de reconocimiento de la señal, SRP por sus siglas en inglés. Esa partícula de reconocimiento de la señal tiene un sitio que reconoce al péptido de señal, a la secuencia de señal, se une a todo el ribosoma, por lo tanto bloquea en ese momento la síntesis de proteínas, y en la membrana del retículo endoplásmico rugoso hay un receptor, bien difícil, receptor SRP, o sea, receptor de la partícula de reconocimiento de la señal. Se une la SRP a su receptor y coloca en esta proteína que se llama proteína translocadora al ribosoma. Esa proteína translocadora también tiene un sitio de reconocimiento del péptido de señal. Al reconocer ese péptido de señal, ahí se queda pegado el ribosoma y la proteína se termina de sintetizar en la membrana del retículo endoplásmico rugoso y se va a translocar hacia el interior, o si es una proteína de membrana del retículo, puede quedarse ahí. ¿Vale? Esto está simplemente nuevamente para ver que la SRP lleva al ribosoma con el péptido naciente a la membrana, pero en este caso solamente el primer ribosoma es el que es reconocido por la SRP. Si se forma el polirribosoma, los siguientes ribosomas que se añaden, como el RNA mensajero, ya está ahí en la membrana del retículo, ya no necesita otra SRP, directamente se van uniendo a la membrana del retículo endoplásmico rugoso. Y bueno, el péptido señal ya no va a formar parte de la proteína final. Su única función es hacer que la proteína se vaya al retículo endoplásmico rugoso. Cuando está ya, dijimos que el receptor de SRP hace que la SRP coloque al ribosoma en la proteína translocadora. La proteína translocadora a su vez está acoplada a una enzima que se llama peptidasa señal. Cuando la proteína se termina de sintetizar, la proteína translocadora está sujetando al péptido señal. Cuando se termina de sintetizar, la peptidasa señal corta ese péptido señal que se queda en la membrana y que posteriormente es degradado, y entonces la proteína queda en el interior del retículo endoplásmico rugoso. Entonces, recalco, el péptido señal es cortado, no forma parte de la proteína final, solamente sirve para que la proteína sea dirigida al retículo endoplásmico rugoso. Ahora bien, hay proteínas que dijimos que si son parte de la membrana del retículo, perdón, ahí se van a quedar. Entonces, tienen su péptido señal, pero a su vez tienen una secuencia que se llama secuencia de paro de la transferencia. Entonces, se está sintetizando la proteína. Cuando llega a esa secuencia, que está aquí como en naranjita, también es reconocido por la proteína translocadora, y la proteína translocadora, al reconocer esa secuencia, también la secuestra y hasta ahí la deja. De tal manera que el ribosoma termina de sintetizar el resto de la proteína afuera de la membrana. Y entonces, cuando acaba la síntesis de proteínas, la proteína translocadora suelta a esa proteína en la membrana. ¿Vale? Y esto es lo mismo. Y si la proteína es una proteína multipaso, es decir, pasa 2 o más veces, tiene varias secuencias. Una secuencia que se conoce como de inicio de la transferencia y otra que se conoce como paro de la transferencia. Entonces, aquí está una secuencia de inicio, vuelve a llegar a la secuencia de paro de la transferencia y ahí se queda. Aquí se ve mejor. Estas son secuencias de inicio de la transferencia. Inicio, paro, inicio, paro, inicio, paro. ¿Vale? ¿Por qué? Pues porque lógicamente la proteína, si tuviera una sola secuencia de paro de la transferencia, dejaría el resto afuera de la membrana. Entonces necesita otra secuencia de otra vez de inicio para que vuelva a introducir a la membrana, y cuando se encuentra con otra de paro, la vuelve a dejar afuera y así sucesivamente. Y entonces ya tenemos una proteína que atraviesa varias veces la membrana del retículo endoplásmico rugoso. ¿Vale? Bueno, hasta aquí la primera función de del retículo endoplásmico rugoso es
la síntesis de proteínas, ¿vale? Aunque en realidad es una función directa del ribosoma, pero como está unido al retículo endoplásmico rugoso, se considera función del retículo endoplásmico rugoso la síntesis de proteínas. ¿De acuerdo? Ahora una cosa, cuando el ribosoma termina la síntesis, se libera el citoplasma. Puede incluso sintetizar ahora una proteína que se sintetiza directamente o que se acaba por completo en el citoplasma, ¿vale? Entonces, ¿por qué el retículo endoplásmico rugoso, valga la redundancia, está rugoso todo el tiempo? Pues porque simple y sencillamente todo el tiempo está habiendo síntesis de proteínas. Entonces, así como se están despegando ribosomas, se están ya añadiendo otros, ¿sale? Por eso es que todo el tiempo se ve así, rugoso. Bueno, primera función, síntesis de proteínas. Segunda función, esto que está aquí. La segunda función es la modificación de proteínas. ¿Y cómo va a ocurrir esa modificación de proteínas? Les va a añadir residuos de carbohidratos. Eso es lo que conocemos como la glicosilación. Y se llama N-glicosilación porque esos residuos de carbohidratos se van a unir a un nitrógeno, a un grupo amino. ¿Vale? Entonces, se unen específicamente a un aminoácido que se llama asparagina. Y en este caso, la asparagina tiene una propiedad de que tiene un grupo amino extra, aparte del que tiene normal. En la estructura general, esta es la estructura general que ya hemos mencionado, un carbono central, un hidrógeno, un grupo amino, un carboxilo y un grupo R. Hay aminoácidos que en su cadena lateral R pueden tener un grupo carboxilo extra y son aminoácidos ácidos. Y hay aminoácidos que en su cadena lateral pueden tener otro grupo amino extra y son aminoácidos básicos. En este caso, se unen a uno que tiene un grupo amino extra, los residuos de carbohidratos. Y se unen como está simbolizado aquí. 2 N-acetilglucosaminas, 9 manosas y 3 glucosas. Eso es la modificación de las proteínas. Se le añaden residuos de carbohidratos. ¿Vale? ¿Y quién les cede esos residuos de carbohidratos? Un lípido especial que está en la membrana del retículo endoplásmico rugoso que se llama dolicol. Pues bueno, específicamente, de hecho, se llama dolicol fosfato. Dolicol fosfato tiene esos residuos de carbohidratos y se los cede directamente a la proteína en un residuo de asparagina. Y eso le provoca una proteína que se llama oligosacaril transferasa. Ahora bien, ¿para qué le sirve esa adición de carbohidratos, esa glicosilación a las proteínas? Aquí están los 3 residuos de glucosa, ¿sale? Fíjense bien, otra vez, N-acetil, glucosamina, manosa y las 3 glucosas. Ay, perdón, las 3 glucosas solamente son necesarias para que las proteínas sean reconocidas por otras proteínas del retículo endoplásmico rugoso y estas plieguen a las proteínas. ¿Qué es plegar? Lo que les mencionaba hace rato. Mi dedo representa la cadena primaria de la proteína y pegarse es que se doblen, ¿sale? Que hagan interacciones, pues. Entonces, aquí está en su forma no doblada o no plegada. Aquí está en su forma incompletamente plegada y la forma completamente plegada. Entonces, esos residuos de glucosa son los que van a ser reconocidos por esta enzima que se llama glucosidasa y por la calnexina, y que es la que van a hacer que la proteína se pliegue de manera correcta. Si la proteína no tiene estos residuos de glucosa, la proteína no se va a plegar y entonces la proteína no sirve. Y la proteína se manda a degradación. Para eso es para lo único que sirve, perdón, esos residuos de glucosa, porque al final, ya que está plegada la proteína, ya no los tiene. ¿Vale? Solamente se queda con las 9 manosas y las 2 N-acetilglucosaminas. Está lo que decíamos, las proteínas que no se plegaron bien, no sirven y de hecho son degradadas y hay 2 maneras de degradación. Son expulsadas del retículo endoplásmico rugoso y son marcadas por una proteína que se llama ubiquitina.
La ubiquitina es una proteína que marca todas las proteínas que ya no sirven y que van a ser degradadas. Esa ubiquitina es reconocida por este complejo que se llama proteasoma, y el proteasoma degrada todas las proteínas que están marcadas por la ubiquitina. A ese es el proceso que se le conoce como ubiquitinación. Toda proteína que tiene ubiquitinas es porque van a ser degradadas. ¿Sale? Aquí está entonces la degradación por el proteasoma y aquí está el proceso de ubiquitinación. Bueno, aquí tenemos entonces la respuesta a proteínas mal pegadas. Ya dijimos que una manera es degradación proteasomal. Otra manera es que las proteínas mal pegadas simplemente son excretadas del retículo endoplásmico rugoso y ocurre un proceso de autofagia. Se forma una estructura que se llama autofagosoma, que luego se une al lisosoma y el lisosoma vierte sus enzimas y degrada esas proteínas que no sirven. ¿Vale? Y a ciertas proteínas, no a todas, pero algunas, además de los residuos de manosa y de N-acetilglucosamina que se añaden específicamente en ¿cómo se llama? En un residuo de asparagina, algunas van además a hacer les van a añadir también el inositol, ¿vale? Y espero, a diferencia de los otros residuos de carbohidrato que se añaden en la asparagina, el inositol se va a unir directamente en el extremo amino, ¿sale? O sea, en el primer aminoácido, pues. Ahora bien, así como el retículo endoplásmico rugoso sufre estrés y nos lleva a problemas, así como el ribosoma puede tener mutaciones en los genes del ARN ribosomal y nos da problemas, el retículo endoplásmico rugoso también puede sufrir estrés y darnos problemas. ¿Cuáles son los problemas más comunes? Problemas cardiovasculares generados por la hipoxia, ¿vale? Neurodegeneración, cáncer y diabetes mellitus tipo 2. Todo esto nos puede resultar por un mal funcionamiento debido a estrés del retículo endoplásmico rugoso. Lógicamente, estas 4 enfermedades, problemas cardiovasculares, diabetes tipo 2, cáncer y neurodegeneración, son los principales problemas que nos pueden causar, no son los únicos. Vuelvo a repetir, por eso para mí literalmente es un milagro que estemos sanos, porque hay tantas cosas que nos pueden fallar, y con una pequeña cosa que nos falle ya valimos gorros. ¿Hasta aquí alguna pregunta, muchachos? ¿Todo bien? Profe, bueno, yo tengo una pequeña duda. Es Sí. que el pedacito rojo que dijo que era el iniciador, El una péptido vez, señal. Uh-huh. el pedacito es que no me acuerdo el nombre, que ya queda adentro, ¿qué le pasa? ¿Se queda quieto? ¿Se queda ahí? Porque lo entendí, o sea, se queda pegadito. Sí. Pero Vamos a regresar a esa diapositiva. Aquí. Aquí está el ejemplo, aquí está en rojito. Si lo mencioné, a lo mejor no me escuchaste. Que se queda aquí, bueno, aquí lo dejaron, pero de hecho termina degradándose. No sirve para nada más, se degrada. ¿Vale? Hay enzimas que están presentes en la membrana del retículo endoplásmico rugoso que lo degradan porque no sirve para más. Ok. Sí, no creo que no escuché bien esa parte. Uh-huh. Sí, porque sí lo mencioné. Entonces no es más de haber escuchado. Pero si eso sucede, se degrada porque no le sirve para nada a la membrana. ¿Alguna otra pregunta, muchachos? Bueno, no tenía que haber regresado tanto, incluso a que hasta aquí estaba también, ¿no? Que se queda el péptido señal ahí. Pero sí te digo, se degrada porque no le sirve para nada al retículo endoplásmico rugoso. ¿Alguna otra pregunta, muchachos? ¿Todo bien? Todo claro. Sí, profe. Bueno, continuamos entonces. Continuamos en la vía que ahora nos dice, nuevamente estamos hablando desde el punto de vista del tráfico de proteínas.
Entonces, por eso empezamos con la síntesis de proteínas. Bueno, por eso empezamos un poco antes con el retículo endoplásmico liso, perdón, que no tenía que ver con la síntesis de proteínas. Y luego nos seguimos con ribosomas, y de ribosomas al retículo endoplásmico rugoso, porque algunos ribosomas terminan su síntesis de proteínas en el retículo endoplásmico rugoso. Y en el retículo endoplásmico rugoso dijimos que sus dos funciones esenciales son la síntesis de proteínas y la modificación de proteínas. Esa modificación es la glicosilación, ¿sale? Pues del retículo endoplásmico rugoso, ahora estas se van al aparato de Golgi, por lo tanto es el que vamos a ver. Vamos a ver entonces ahora el aparato de Golgi, las vesículas secretorias, endosomas, por supuesto al lisosoma. Entonces, las dos funciones esenciales del rugoso, síntesis y modificación de proteínas, ¿vale? Ahora vamos con el aparato de Golgi. Por principio de cuentas, esta es la estructura del aparato de Golgi. Tiene tres divisiones, vamos a decirlo así. La cara cis, las cisternas medias y la cara trans. La cara cis es la que ve hacia el núcleo, hacia el centro de la célula, pues. Mientras que la cara trans es la que ve hacia la membrana celular. ¿Vale? ¿Por qué? Porque básicamente en la cara trans es donde se producen las vesículas, por ejemplo, secretorias, como esta que está puesta aquí. Y siendo una vesícula secretoria, valga la redundancia, va a secretar, es decir, va a expulsar algo de la célula, una hormona, por ejemplo, y entonces se tiene que ir a la membrana. Entonces, recalco, la cara cis ve hacia el núcleo o hacia el centro de la célula, como quieran ver, y la cara trans ve hacia la membrana celular. ¿Sale? Y las cisternas medias, a su vez, se dividen en tres: cis, media y trans. Si lo queremos ver así, esta sería cisterna media cis, cisterna media medial y cisterna media trans. Ya me interesa que se aprendan eso, con que se acuerden que tenemos la cara cis, las cisternas medias y la cara trans, y que la cara cis ve hacia el núcleo y que la cara trans ve hacia a la membrana celular. Con eso me basta. ¿Vale? Ahora bien, a partir del aparato de Golgi se van a originar vesículas que van hacia otros organelos, específicamente los endosomas, el lisosoma, o hacia la membrana celular. ¿Vale? Pero, ¿cómo va a saber la célula a dónde se tienen que ir esas vesículas? Porque a lo mejor es una vesícula que tiene que ir al lisosoma y que imagínense que la manda a la membrana celular o al revés. Entonces la célula debe de saber a dónde mandar eso. Para eso tiene estas proteínas muy importantes que se llaman golginas. Las golginas son proteínas que están en las vesículas que se van a salir del aparato de Golgi. Y dependiendo del tipo de golgina, es que la célula va a saber si esa vesícula va a membrana celular o a otro organelo. ¿Vale? Y lógicamente recuerden, ya mencionamos cuando vimos el citoesqueleto, que los microtúbulos proveen, ahora sí que los caminos, las carreteras, pues, a través de las cuales viajan los organelos y las vesículas. ¿Vale? Entonces, por eso es que aquí también menciona la actina, la miosina. La miosina, acuerden que tenemos, en los microtúbulos, las que transportan vesículas son actina y dineína. Perdón, quinesina y dineína. Pero recuerden que en la membrana celular tenemos también actina y también tenemos miosina. Entonces, si son vesículas que van a ir a la membrana celular y se van a fusionar con la membrana celular y esa vesícula, por lo tanto, va a formar parte ahora de la membrana celular, pues necesita proteínas que también estén presentes en la membrana celular. Por eso es que aquí hay actina y hay miosina. ¿Vale, muchachos? ¿Cuáles son las funciones del Golgi? En esencia son dos, que es modificación de proteínas, que esa la comparte con el retículo endoplásmico rugoso, y la segunda, muy importante, que es la distribución de esas proteínas. Tiene incluso una tercera, ¿vale? El retículo endoplásmico liso, el REL, sintetiza lípidos. Pero si recuerdan, yo mencioné a los
fosfoglicerolípidos. Bueno, según yo sí los mencioné. Pero hay uno que no sintetiza, y ese se produce aquí, que son los lípidos con base de esfingosina, que esa estructura se llama específicamente ceramida. La ceramida se sintetiza aquí, ¿vale? Entonces son tres funciones. Modificación de proteínas, función compartida con el retículo endoplásmico rugoso, empaquetamiento o distribución de esas proteínas y la síntesis de las ceramidas. ¿De acuerdo? Pues recalco, las ceramidas son los lípidos que tienen como base la esfingosina. Bueno, entonces este cuadrito aquí con estas tres cositas está simbolizando, con esas tres como donas, monedas, está simbolizando el aparato de Golgi. Y aquí lo que me está diciendo básicamente es que distribuye a las proteínas hacia los endosomas y lisosomas, hacia la superficie celular, hacia gránulos secretorios o incluso de regreso al retículo endoplásmico rugoso. Ahorita vamos a ver por qué. Bueno, como dijimos, dentro de las funciones del Golgi está la modificación de proteínas, algo que comparte con el rugoso, aunque la modificación que sufren las proteínas en el Golgi es diferente a la del rugoso. En el rugoso solamente se produce la modificación por adición de carbohidratos, mientras que en el Golgi también puede haber fosforilaciones y sulfataciones. Entonces, aquí esto está simbolizando que son varias proteínas, son 7 proteínas. Esta ramificación está simbolizando las 2 N-acetilglucosaminas con las 9 manosas con las que vienen del retículo endoplásmico rugoso. Acuérdense, en el rugoso se añaden 2 N-acetilglucosaminas, 9 manosas y 3 glucosas. Las glucosas van a ser removidas al final. Entonces, las proteínas se van del rugoso al Golgi con 2 N-acetilglucosaminas y 9 manosas. ¿Qué va a suceder en el Golgi? Puede haber remoción de esas manosas. Por ejemplo, estas proteínas les cortaron algunos residuos de manosas. A esta no. Esta lo único que sufrió fueron fosforilaciones. Esta le cortaron residuos de manosas y además le añadieron otros carbohidratos. Esta le cortaron manosas y también le añadieron otros carbohidratos y así sucesivamente, ¿sale? Entonces, las proteínas pueden sufrir diferentes cosas. Eliminación de manosas, adición de otros carbohidratos, fosforilaciones, sulfatación. ¿Qué carbohidratos? Los principales que se agregan son N-acetilglucosamina. No se agregan las manosas, se pueden eliminar, ¿vale? Y sí se pueden agregar también galactosas. Y también se agrega otro muy importante que se llama nana, así como los tacos, buche, nana y nenepil, ¿vale? Solo que nana, por sus siglos en inglés, significa ácido N-acetilneuramínico, o simplemente ácido ciálico para los cuates. Pues no está complicado ese nombrecito de N-acetilneuramínico, ácido ciálico está más fácil. Esos son los principales carbohidratos que se añaden: la lactosa, N-acetilglucosamina y el ácido ciálico. Las manosas no se añaden, se eliminan. Por ejemplo, aquí nada más se quedó con 3 manosas, se quedó con 6 manosas, se eliminaron 3, por ejemplo. Pero también se le añaden otros carbohidratos más. Glucosas simples, galactosas, el ácido ciálico que ya lo vimos, el nana, también ya lo vimos en la acetilglucosamina. Las manosas se pueden eliminar y se añade también otro muy importante que es la fucosa. La fucosa es un carbohidrato presente en los grupos sanguíneos. Creo que eso ya se los había mencionado justamente cuando vimos la membrana. La diferencia entre los 3 grupos sanguíneos ABO son 5 residuos de carbohidratos. Los tipo O carecen de ese quinto residuo, solamente tienen 4, y de hecho su cuarto residuo es la fucosa justamente. Los tipo B tienen galactosa como quinto residuo, y los tipo A no tenemos la culpa de ser más finos, tenemos N-acetilgalactosamina. Somos más finos porque no es lo mismo una simple galactosa chafa a una N-acetilgalactosamina, que es una galactosa con otros residuos modificados. ¿Vale? Bueno, también se añade ácido glucurónico, que es una glucosa modificada de igual manera, ácido hidurónico,
también se añade este otro, miren, poco común, pero también se puede añadir, que es la gilosa, también es un carbohidrato, ¿sale? También se puede añadir, bueno, no se puede añadir, el inositol de por sí ya viene. Acuérdense que cuando vimos el retículo endoplásmico rugoso, vimos que a algunas proteínas se les puede añadir inositol también, ¿sale? Entonces ya viene. Y esto de fosfodiéster pues, se refiere a los grupos fosfato, que también se les puede añadir. Y esto aquí también se les puede añadir grupos sulfato. Entonces son todas las modificaciones que puede sufrir una proteína. Ahora bien, lógicamente no todas sufren lo mismo. Algunas, como vimos en la primera diapositiva de esta parte, algunas solamente se fosforilan, otras solamente se sulfatan, otras se fosforilarán y además se les añadirá glucosa, por ejemplo. Otros se les añadirá glucosa, fructosa, galactosa. Otros se sulfatarán y fosforilarán al mismo tiempo. Y así sucesivamente. Dependiendo de la proteína, el aparato de Golgi ya sabe qué tiene que añadirle a esa proteína. Y aquí está el resumen de lo que sucede por cisternas. En la cisterna cis, en las cisternas medias y en las cisternas trans. Lógicamente ya no les voy a pedir esto. Me basta con que se acuerden todo lo que pasa en el Golgi, que es la fosforilación, la remoción de manosas, la adición de N-acetilglucosamina, adición de galactosa, adición del ácido siálico o N-acetilneuramínico, sulfatación. Esto es lo que pasa principalmente. Pero ya vimos que también puede añadirse ácido glucurónico, ácido hidurónico, etcétera, etcétera, etcétera. ¿Vale, muchachos? Pero lo que pasa en mayor porcentaje son estas cosas que están aquí. Y llegando a las cisternas trans, pues se pueden ir a los lisosomas, a la membrana plasmática o a vesículas secretorias. ¿Y cómo ocurre ese ensamblaje de proteoglicanos? Pues simple y sencillamente, lógicamente, va a haber enzimas que lo van a hacer. Por ejemplo, ya cuando se van a ir del retículo endoplásmico rugoso, la proteína ya se va a ir al aparato de Golgi, se le tiene que eliminar las glucosas, ¿sale? Y para eso existe, por ejemplo, que se llama glucosidasa 1 y la glucosidasa 2. En el aparato de Golgi, si es una proteína que se le van a eliminar manosas, pues tiene manosidasas. Si es una proteína que se le va a añadir N-acetilglucosamina, pues está N-acetilglucosaminotransferasa. Si es una proteína que va a recibir su fosforilaciones, pues va a haber fosforilasas, etcétera, etcétera, etcétera. ¿Sale? Y la otra función, que es se le conoce tal cual, o mejor dicho, específicamente como remodelación de la bicapa lipídica, es la adición de la ceramida. La ceramida, recalco, es la estructura básica, como el triacilglicerol, es el precursor del fosfoglicerolípido. La ceramida sería el precursor del glicoesfingolípido. Es decir, sería la esfingosina con un ácido graso. Eso sería la ceramida, ¿vale? Pero recuerden, cuando vimos membrana, que se le puede añadir carbohidratos, y de ahí tenemos los gangliósidos y cerebrósidos, o podríamos tener un grupo fosfato y la colina, y de ahí tendríamos la esfingomielina, por ejemplo. ¿Okay? Entonces, son tres funciones esenciales del aparato de Golgi. La modificación de proteínas, que recalco es algo que comparte con el retículo endoplásmico rugoso. El tráfico o la distribución de proteínas, ¿sale? ¿A dónde las manda? Al lisosoma, de regreso al rugoso, a la membrana celular, etcétera, etcétera. Y el remodelamiento de la bicapa lipídica por la adición de las ceramidas. Ahora bien, esto no son funciones en sí, sino más bien en qué procesos puede estar involucrado el aparato de Golgi, dado los procesos que hace, o sea, de remodelación de la membrana, de modificación de proteínas, de distribución de proteínas. Bueno, pues el Golgi está implicado, gracias a sus funciones, en procesos como la mitosis, la apoptosis, las respuestas a estrés,
el metabolismo en general, la proliferación celular, autofagia, la reparación del DNA y la polaridad de inmigración de las células. Ahora bien, fíjense bien, el aparato de Golgi es muy fregón por una situación. Ya vimos que el retículo endoplásmico liso puede sufrir estrés y nos enfermamos. El retículo endoplásmico rugoso puede sufrir estrés y nos enfermamos. El aparato de Golgi puede sufrir estrés, pero este sí es más fregón. Bueno, la diapositiva viene más adelante. Pero el aparato de Golgi sí tiene manera de contrarrestar esa situación. Ahorita que venga la diapositiva ya explico otra vez esa parte, ¿vale? Según yo era la que seguía, pero está más adelante. Pero bueno, el aparato de Golgi es más fregón. Lógicamente puede resistir ciertas situaciones de estrés, pero si le estamos ahora sí que literalmente estresando más, pues también va a llegar un momento en que no va a aguantar, pues. Pero sí tiene una tolerancia mayor al estrés comparado con los otros organelos. Bueno, ¿por qué está esta diapositiva del centrosoma y el Golgi? Ya dijimos en qué funciones participa. Dentro de esto es la mitosis y la proliferación celular. Bueno, pues el centrosoma está cerca del aparato de Golgi. A partir del centrosoma y el aparato de Golgi, se forman los, ¿cómo se llama? Los microtúbulos. Esencialmente porque recuerden otra vez, por enésima vez, que los microtúbulos que están en el citoplasma de la célula proveen las carreteras por donde son transportados los organelos y las vesículas. Y el aparato de Golgi es el que más vesículas, o más bien es el que produce, no el que produce en sí las vesículas. Entonces, por eso tiene que ver con el centrosoma y de aquí se irradian los microtúbulos. Bueno, dijimos que una de las funciones esenciales del Golgi es la distribución de proteínas y esa distribución la hace mediante la producción de vesículas. Esas vesículas básicamente son membranosas, ¿vale? Entonces, la célula debe de saber qué vesículas va a utilizar, es decir, que lleva cosas que le sirven y que no debe de degradar. Por ejemplo, cuando fagocitan algo, una bacteria, la vesícula endocítica no está recubierta por nada porque así la célula sabe que tiene que degradar inmediatamente lo que entró. Pero si sus vesículas que produce de manera normal no las protege, va a pensar también que debe de degradarlo. Entonces, ¿de qué sirve que el retículo endoplásmico rugoso pliegue y modifique, inicie la modificación de proteínas? Si la vesícula sale y luego va a llegar un lisosoma y se lo va a echar al plato. Entonces, para eso, el retículo endoplásmico rugoso y el aparato de Golgi revisten las vesículas que están produciendo con proteínas que son así, proteínas de revestimiento. Esas proteínas de revestimiento se producen desde el retículo endoplásmico rugoso y la proteína que reviste vesículas del retículo endoplásmico rugoso que van al aparato de Golgi se llama COP2. Ahora bien, anteriormente se pensaba que directamente del retículo endoplásmico rugoso las vesículas iban directito al aparato de Golgi. Ahora se sabe que hay una estructura intermedia, que es ahí donde primero llegan, que es una especie como de sorteo, pues así como que aquí llegan y esta estructura les dice, ah, sí, sí puedes continuar al aparato de Golgi. De igual manera, si hay vesículas que van de regreso al rugoso, primero pasan por esta estructura intermedia y le dicen, sí, sí estás bien, puedes seguir al rugoso. Esa estructura se conoce como ERGIC, que significa por sus siglas en inglés, complejo de interacción del retículo endoplásmico rugoso aparato de Golgi. ER, retículo endoplásmico, G de Golgi y C de complejo de interacción. Entonces, el complejo de interacción, retículo endoplásmico, aparato de Golgi. ¿Vale? Ahora bien, como ya mencionamos en una diapositiva anterior, ¿cómo sabe la célula qué debe de hacer con esa vesícula? Y especialmente el aparato de Golgi. ¿Cómo sabe si esa vesícula la debe de regresar al retículo endoplásmico rugoso o la debe de enviar de cisterna en cisterna, de la cisterna cis a las medias y a la trans,
o mandarlas a endosomas, o mandarlas a lisosomas, o mandarlos a la membrana. Gracias a las Golginas. Aquí está, por ejemplo, esta que está tomando una vesícula, que la va a mandar a cierta región, esta otra la va a mandar a otra región, y así sucesivamente. Entonces, las Golginas son esenciales para la distribución de las vesículas. ¿Vale? Y aquí tenemos, pues, simplemente pues ya está para ver que hay un montón de Golginas, y dependiendo del tipo de Golgina, es como la célula o el retículo, perdón, el aparato de Golgi va a saber a dónde enviar esa vesícula. Retomando nuevamente, del retículo endoplásmico rugoso al aparato de Golgi, están las vesículas revestidas por la proteína COP2. Si van de regreso del aparato de Golgi al retículo endoplásmico, están revestidas por COP1, pero siempre deben de pasar por el ERGIC, que es el que va a decidir si la vesícula puede continuar del rugoso al Golgi o del Golgi de regreso al rugoso. Entonces, ¿por qué esta se llama COP2 y esta COP1? Pues porque lógicamente esta fue descubierta primero. Después fue descubierta la COP2 y por eso que así se llama. ¿Sale? Entonces, del rugoso al Golgi, COP2, del Golgi al rugoso, la vesícula es revestida por COP1. Tenemos cómo se ensamblan simplemente. Y otra cosa muy importante. Las vesículas tienen un destino, a fuerza. Otra vez, el lisosoma, endosomas, de regreso al rugoso, o incluso la membrana celular. ¿Cómo rayos va a ocurrir la fusión? Porque las vesículas tienen que fusionarse con su destino, ya sea el lisosoma, ya sea la membrana, etcétera, etcétera, etcétera. Existen unas proteínas que se llaman SNAIL, una que se llama T-SNAIL y otra que es V-SNAIL. Yo me conformo con que se acuerden nomás del nombre genérico, SNAIL. Esas proteínas van a estar tanto en la vesícula de origen como en la receptora, ya sea el organelo pues, o la membrana. Van a hacer una interacción entre esas proteínas SNAIL y eso va a ocasionar la fusión de las membranas, tanto de la vesícula como del organelo, receptor o la membrana, ¿sale? La membrana también puede ser el receptor. Entonces, las membranas del lisosoma, del endosoma, del retículo endoplásmico rugoso y de la membrana celular tienen proteínas SNAIL, igual que la vesícula. Nuevamente, aquí el resumen de lo que sucede. Se sintetizan las proteínas en el retículo endoplásmico rugoso, se les añade los carbohidratos, se le añade la glucosa para que sean plegadas las proteínas. Ya se plegaron, se eliminan las glucosas, van a la zona donde se forma la vesícula. Esta vesícula es revestida por COP2. Viajan, bueno, aquí en la imagen aquí ya no se ve, pero lógicamente aquí debe de seguir revestida en esta vesiculita. Viajan al ERGIC, es el que decide si todavía siguen viajando hacia el Golgi, y llegan al Golgi. Aquí se siguen modificando las proteínas, pero hay proteínas que el mismo retículo endoplásmico rugoso va a necesitar, pero que se terminan de modificar en el Golgi. Por eso es que ahora van de regreso y estas están recubiertas por COP1. Entonces, esa es la razón del por cual hay vesículas que van de regreso al retículo endoplásmico rugoso, porque hay enzimas que ocupa el RER y que se acaban de modificar en el aparato de Golgi. ¿Vale? Simplemente otra vez cómo se ocurre el transporte. Y aquí está ahora sí lo que les decía. El Golgi es un organelo muy fregón en ese sentido comparado con los demás. El otro que tiene una respuesta a ese estrés es la mitocondria. Pero fuera de la mitocondria, el Golgi es el más fregón en ese sentido. Puede ocurrir estrés del Golgi, pero en nosotros el organelo se estresa y valimos gorro. Aquí, se estresa y tiene mecanismos para poder contrarrestar ese estrés. ¿Qué mecanismos? Pues básicamente tiene proteínas sensoras que todavía se desconoce cuáles son, pero se sabe que existen. Por eso aquí están los signos. Por el estrés, esta proteína que está en su membrana es la proteína sensora,
y favorece la síntesis o favorece que se formen factores de transcripción, que ese va a favorecer la síntesis de genes, por ejemplo, que están implicados en la glicosilación, en la N-glicosilación, en la proapoptosis o en la antiapoptosis. Es decir, si la célula ya está chafeando, pues favorece la apoptosis. Si la célula todavía tiene rescate, favorece la antiapoptosis, o sea que no se muera. Recuerden que la apoptosis es la muerte celular, ¿sale? Y llegamos a lo que es el sistema endosomal. El sistema endosomal no es otra cosa que las vesículas que se derivan del aparato de Golgi o las que se derivan de la membrana, ¿vale? Es decir, las vesículas endocíticas, no nada más fagocíticas, porque también hay pinocíticas, por ejemplo. Entonces, todas las vesículas que se originan del Golgi o de la membrana es el que se conoce como el sistema endosomal, que anteriormente solamente se llamaba así, vesículas y punto. Ahora ya se consideran organelos, ¿sale? Aunque sean temporales, porque van a terminar fusionándose con las membranas de otros organelos o con la membrana celular o incluso con la misma membrana de Golgi. Entonces, esto es lo que sucede. Ocurre la endocitosis, por ejemplo, si estamos hablando de endocitosis, ocurre una endocitosis. Una vez que entra, ya se conoce como endosoma, ¿sale? Pero es reconocido este endosoma por ciertas proteínas que se llaman retrómeros. El retrómero de hecho no es una sola proteína, sino es un conjunto proteico que reconoce a la vesícula, el endosoma temprano, y dependiendo de lo que reconoce es el destino. Por ejemplo, lo puede llevar al aparato de Golgi, o si es algo que la célula tenga que fagocitar, por ejemplo, se convierte en un endosoma tardío que finalmente se va a fusionar con el lisosoma y el lisosoma va a degradar lo que esté dentro de ese endosoma tardío. ¿Sale? Entonces, el retrómero es el que identifica al endosoma temprano y es el que marca su destino, ya sea la degradación o al aparato de Golgi. Nuevamente, es una imagen para simbolizar lo mismo. Entra algo a la célula, se endocita, se convierte en endosoma temprano, el retrómero lo identifica, lo convierte y si es algo para degradar, lo convierte en endosoma tardío y que se va a funcionar con el lisosoma, o en su caso es algo que se va a funcionar con el aparato de Golgi. Ese proceso de los retrómeros, de identificarlos para degradación o que vayan a fusionarse al aparato de Golgi o incluso a una vacuna, ese proceso se conoce como la clasificación endosomal y está mediada por el retrómero que aquí aparece, ¿vale? Entonces, los retrómeros clasifican los endosomas. Simplemente esta imagen es para que vean lo que les decía, el retrómero no es una sola proteína, sino es un complejo proteico, multiproteico, que es el que va a clasificar a las proteínas. Perdón, a las vesículas, a los endosomas específicamente. Y bueno, los endosomas, cuando se van al, al proceso de degradación vía lisosoma, es decir, que forman endosomas tardíos, pueden formar cuerpos microvesiculares o vesículas intraluminales. El hecho es que son estructuras que, como fueron marcadas para degradación por medio del lisosoma, lógicamente lo que va a haber adentro de estas vesículas pues van a ser puros desechos. Entonces dice la célula, pues yo para qué lo quiero, mejor lo expulsa. Entonces, de cajón, cualquier endosoma tardío se va a terminar convirtiendo en un exosoma. ¿Vale? Ahora bien, tenemos dos clases de exosomas, los derivados de endosomas tardíos y los derivados del aparato de Golgi. Todas las vesículas que produce el aparato de Golgi y que tienen como destino la membrana, también son exosomas. Y su nombre viene de endosoma, endocitar, exosoma, exocitar, o sea, expulsar, ¿sale? Entonces, recalco, tenemos dos clases de exosoma, los derivados de un endosoma tardío
y los derivados del aparato de Golgi. Pero al fin de cuentas, todos estos se consideran organelos. Simplemente una composición que pueden tener los exosomas, ¿vale? Pero pues eso no importa tanto. Y aquí está lo que decía. Los exosomas pueden provenir también del aparato de Golgi. Cuando provienen del aparato de Golgi, pueden tener moléculas que van a ser exocitadas, pero que se van a ocupar en otros lados, por ejemplo, un ligando. Recuerden, ya lo hemos mencionado, aunque no profundamente, pero ya hemos dicho que la manera en que una célula responde a un estímulo exterior es mediante un ligando, y ese ligando puede ser producido incluso en otro órgano. El más claro ejemplo que les di, los órganos sexuales, por ejemplo, que producen la hormona para la producción de leche, se producen en los ovarios, pero llegan hasta las glándulas mamarias para producir la leche, justamente. Entonces viaja todo el torrente sanguíneo hasta que se encuentra su receptor específico que solamente lo tienen las glándulas mamarias. Entonces, los exosomas están implicados en la comunicación celular porque liberan esos ligandos. En este caso serían hormonas. Pero ahora sí que no todas las hormonas son ligandos, más bien, no todos los ligandos, perdón, son hormonas, pero sí todas las hormonas son ligandos, ¿vale? Pero tenemos otros tipos de ligandos, por ejemplo, el mismo, ¿cómo se llama? La misma luz sirve como ligando. Por ejemplo, no sé si han escuchado que la producción de la, ay, ahora se me fue el avión. La vitamina que tenemos en la piel, ¿no se acuerdan cuál era? ¿No? La D. La D, ¿no? La D. Sí, la D, ¿no? Bueno, esa para su síntesis se requiere de la luz. Entonces la luz también puede ser un ligando. Por ejemplo, los mismos gases pueden ser un ligando. Por eso les digo, todas las hormonas son ligandos, pero no todos los ligandos son hormonas. Eso lo vamos a ver más adelante. ¿Vale? Y llegamos aquí al primero de los organelos extraños, vamos a decirlo así. Los eisosomas. ¿Por qué dice eisosomas y fungi? Bueno, porque solamente están presentes en los hongos, que es el reino fungi. Y los eisosomas no son otra cosa que un endosoma, pero un endosoma especial. Fíjense bien, hay algo que aquí no olvidé poner ahora que lo estoy pensando y que estoy reaccionando ahora que menciono los eisosomas. Las vesículas endocíticas, bueno, las vesículas mencionamos que las que van del rugoso al Golgi están revestidas por COP2, del Golgi de regreso al rugoso por COP1. Pero nunca mencionamos las vesículas que salen del Golgi a la membrana o de la membrana de regreso hacia el interior de la célula. También están revestidas y están revestidas por una proteína que se llama clatrina. Como Catrina, pero con L entre la C y la A, clatrina. ¿Vale, muchachos? Entonces, todas las vesículas, esta que está aquí, por ejemplo, esta última, que va a ir hacia el lisosoma o a la membrana, está revestida por clatrina. ¿Sale? Eso me faltó poner. Entonces, por ejemplo, este endosoma temprano está revestido por clatrina, aunque aquí no lo menciona. Entonces, ahí iba yo hasta por acá, ¿no? Bueno, me recuerdo eso de la clatrina por una razón. Este endosoma es un tipo de endosoma, pero tiene un nombre especial porque no está revestido por clatrina, ¿vale? Está revestida por otra proteína que se llama PIL1 y que esa no existe en ningún otro tipo de organismo más que en los hongos. La clatrina reviste endosomas en el resto de células eucariotas, pero en hongos es la proteína PIL1 junto con esta otra que se llama SEC1. Bueno, en esencia es la PIL1, ¿vale? Entonces, por eso quien lo descubrió le puso eisosoma, pero no es otra cosa, recalco, más que un endosoma especial, pues, ¿vale? Que está presente en los hongos. ¿Sale, muchachos? Y recalco, la proteína que reviste vesículas en el resto de organismos endocíticas se llama clatrina. Bueno, aquí tenemos otra vez la función de las vesículas exocíticas. Aquí, por ejemplo, en lo que es la sinapsis,
Las vesículas exocíticas llevan en este caso un neurotransmisor, lo liberan, y aquí está una célula adyacente que es la que recibe esas señales, el ligando, y va a producir una reacción. ¿Sale? Hasta ahí con las vesículas, en este caso endosomas y exosomas. Y llegamos a otro organelo. Este de igual manera simplemente anteriormente se consideraba como una subestructura, ahora ya se considera un organelo, pero es un organelo derivado. ¿Qué quiere decir? Este organelo se deriva del retículo endoplásmico liso y tiene una peculiaridad. Recuerden, muchachos, que yo les he mencionado hasta el cansancio que tenemos organelos no membranosos, de hecho el único es el ribosoma, tenemos organelos membranosos y esos a su vez se dividen de una membrana y de dos membranas. Los de dos membranas, núcleo, mitocondria y cloroplasto, y el resto por obvias razones de membrana sencilla, llámese aparato de Golgi, el REL, el RER, peroxisoma, lisosoma, lo que ustedes gusten y manden, son organelos de membrana sencilla. Pero esta que se llama gota lipídica, es lo que significa lipid droplet, tiene una particularidad. Es de membrana sencilla, pero además, recuerden que aunque sea de membrana sencilla, forman una bicapa lipídica. De hecho, aquí está la membrana del retículo endoplásmico liso, es una bicapa. Pero el lipid droplet es una monocapa. Se forma a partir de una evaginación. Cuando es una introducción se llama invaginación. Cuando es algo que sale es evaginación. Entonces, la gota lipídica se forma de una evaginación de la membrana, de la cara externa de la membrana del retículo endoplásmico liso. Hagan de cuenta que es un barro, pues, ¿no? Y ese barro, como los barros que no salen, pues sigue una evaginación. Lo que tiene en su interior es triacilglicéridos, que son precursores de los fosfoglicéridos. Pero además, esos triacilglicéridos, por eso parece esta como M, aquí esta parte de arriba es el glicerol y cada una de estas líneas son los ácidos grasos, tienen eso precisamente, ácidos grasos. Y esos ácidos grasos sirven no nada más para sintetizar para formar los fosfolípidos, sino otra cosa más. Entonces, las gotas lipídicas están dentro de los organelos de membrana sencilla, pero además es el único que es una monocapa, no es una bicapa lipídica, es una monocapa. ¿Vale? Y cuando ese barrito del retículo endoplásmico liso se libera, puede ir a varias cosas. Puede ser para el recambio, para unirse al colesterol, sirven simplemente así como almacén de lípidos, y para una parte muy importante, dice mitocondria y peroxisomas, y con eso acabamos por hoy, porque ya son casi las 5. ¿Qué función importante llevan aquí? Lógicamente lo voy a retomar más profundamente cuando lleguemos a esos organelos, pero recordemos que dijimos que estas gotas lipídicas monocapa almacenan triacilglicéridos, y esos triacilglicéridos no son otra cosa que un glicerol con 3 ácidos grasos unidos. La mitocondria y el peroxisoma, de hecho, si ya vieron, de hecho ya les asigné una tarea de mitocondria donde, si ya la vieron, parte de los procesos que vienen ahí dice beta-oxidación de los ácidos grasos. No, según yo sí la puse, si no ahorita voy a revisar, lo que lo pienso, no estoy seguro de haber puesto la beta-oxidación. Pero estos dos organelos llevan a cabo un proceso que se llama así, beta-oxidación de los ácidos grasos. Ácidos grasos. ¿De dónde? Que provienen de las gotas lipídicas. ¿Vale? Entonces, esa es la función de las gotas lipídicas, almacenar los triacilglicéridos y llevarlos al sitio donde se pueden utilizar, que en este caso es mitocondria, peroxisomas, o simplemente se quedan ahí almacenados. ¿Vale? Hasta aquí, muchachos, ¿alguna pregunta? ¿No? Bueno. No, profesor. Pues les tengo una noticia. Así con todo y las fallas que tuvimos de que no tenemos clase, casi que en la siguiente sesión acabamos el segundo parcial.
porque solamente nos falta ver mitocondria, cloroplasto y uniones celulares, y con eso acabamos el segundo parcial. Y sí, yo creo que ese miércoles, bueno, espero que no pase nada extraño, acabamos el segundo parcial, ¿sale? Y el tercer parcial, de hecho, está más rápido, son menos temas. Entonces, pues digo que sí vamos a acabar así rayados, pero a tiempo, ¿vale? Entonces, por lo mismo, ahorita mismo, bueno, ya les asigné esa tarea, que recuerdo que no me voy a checar si puse la beta-oxidación, porque creo que esa se me pasó. Pero además ya les voy a asignar el trabajo del segundo parcial, incluso del tercero, no para el mismo día, lógicamente. Pero sí lo voy a asignar de una vez para que los vayan ustedes avanzando y no se les junte todo a la mera hora. ¿De acuerdo, muchachos? Entonces, de una vez ahorita, voy a asignar esos trabajos respectivos del segundo y tercer parcial. ¿De acuerdo? Entonces, ¿hasta aquí todo bien? Bueno, pues entonces nos vemos el otro miércoles, muchachos. Que tengan bonita tarde. Hasta luego. Gracias, doctor, igualmente. Gracias, profe, igualmente. Gracias, profe.